Jehová Jireh Ministerios presenta una ofrenda especial para Dios. Pastor Iván Robalino. Iban a ir con camisas. En la publicación en Facebook se veía: vengan el domingo en 3 horarios con su camisa amarilla. ¿Camisa o camiseta? Camiseta, ¿no, verdad? Camiseta, ¿no? Nunca he hecho diferencia yo entre camisa y camiseta. Pero eso estaba en las publicaciones de Facebook y me daba mucha tristeza ver lo que está sucediendo. Hemos dejado lo santo para ir tras lo profano. Y el Señor pudo decir en su palabra aquí hace más de 2000 años, apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Nos hemos convertido en iglesias light. Estamos permitiendo que el mundo entre en la iglesia, pero nosotros no estamos haciendo un impacto en el mundo. Y cuando hablamos acerca de ofrenda, podríamos preguntarnos cuál es la ofrenda que a Dios le agrada. ¿Cuál es la ofrenda que yo traigo a Dios? ¿Qué sacrifico yo a mi Dios cada domingo? El libro de Romanos, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Roma, dijo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este debe ser nuestro culto racional. La ofrenda que agrada a Dios es aquella que está relacionado también con la sangre de Jesús. Tu vida, mi vida está relacionado con el sacrificio de Cristo realizado en la cruz del Calvario. Cuando abrimos el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 4, la palabra de Dios nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Si examinamos esta palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 4, podemos entender de que la ofrenda dada por Abel tuvo un significado muy especial. Abel escogió dar lo mejor de su rebaño, porque él era un pastor de ovejas. Y lo que Abel hizo es coger de entre todas sus ovejas, de entre todo su rebaño, el mejor animalito que tenía, la mejor oveja. Pues como Dios es Dios, y como Abel reconocía que Dios era el único creador, entonces Abel sabía de que Dios merecía lo mejor de todas las cosas. La ofrenda de Abel fue muy generosa, fue también redentora. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, fue redentora.
Pues escogió, dice la palabra, Abel un animal que fuera el sustituto de su pecado. De esta forma Abel reconoció que su vida cerca de la de Dios era de poco valor. Sin embargo, el Señor exaltó la fe de Abel sobre la de Caín. Pues aunque también Caín llevó su ofrenda a Dios, porque él era un agricultor, aquella ofrenda que presentó Caín a Dios no fue recibida con agrado, pues estaba acompañado de mezquindad, estaba acompañado de indiferencia, estaba acompañado de egoísmo y de falta de reconocimiento de quién era Dios. Por otro lado, sabemos que en el mundo existen dos reinos espirituales, ¿verdad? El reino de Dios y el reino del enemigo. Y el enemigo va a tratar de conquistar a las personas haciéndolas esclavas de lo material. Y es aquí cuando se despierta el corazón de algunos, en el corazón de muchas personas, un fuerte deseo por tener mucho dinero, sin importarles a quién tengan que atropellar, a quién tengan que herir, a quién tengan que defraudar, con tal de obtener y hacerse de muchas riquezas, de mucho dinero. Y el Señor en su palabra dio a entender que la felicidad del hombre no consiste en los bienes que posee. Déjeme decirle que Dios no necesita de nuestros dineros. Dios no necesita de tu dinero. Dios no necesita de mi ofrenda ni de tu ofrenda. Él no necesita, porque Él seguirá siendo Dios. Pero esta es la misericordia de Dios, de que Él nos dio el privilegio de que pudiésemos ofrendar voluntariamente del corazón. Piense por un momento, ¿qué es lo que más ama un niño? ¿Usted ha tratado con niños? Los que ya somos padres, somos abuelos y volvemos a recordar. Y si usted no ha sido padre, pero tiene sobrinos o hermanos pequeños, piense por un momento, son tíos. ¿Quién dijo tío? Piense por un momento, ¿qué es lo más que ama un niño? ¿Qué ama un niño? Seguramente serán sus juguetes. Eso es lo que más ama un niño. Y si usted va delante del niño y le dijere que comparta con usted uno de sus juguetes, seguramente él va a hacer todo lo posible por evitar darle sus juguetes. Pero déjeme decirle que cuando uno tiene un compromiso con Dios, uno le va a dar a Dios lo que más ama. Porque tu ofrenda es tan solo el reflejo de tu carácter. Tu ofrenda es solamente el reflejo de tu carácter. Cuando el Señor entró al templo, si vemos el Nuevo Testamento en los Evangelios, dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús entró al templo, miró lo que la gente daba. Si usted va al libro de Marcos, por favor, capítulo 12, escudriñe la palabra de Dios, por favor. Marcos, capítulo 12, versículos del 41 al 44. Amén. Dice la palabra del Señor:
Marcos capítulo 12, San Marcos capítulo 12, verso del 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho dinero. Y vino una viuda pobre y echó 2 blanquitas. O sea, echó un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Cuando el Señor entró al templo, el Señor Jesús miró que la gente daba. Que la gente, dice que la gente cuando eran ricas tocaban trompeta. Porque sabían que era un hombre pudiente, que tenía mucho dinero. Para que todos los vean lo que daba. Y dice la palabra que de unos depositaban grandes sumas de dinero. Pero una viuda solo dio 2 blanquitas, o lo que es igual a un cuadrante. Y dice que cuando terminó la reunión, Jesús le preguntó a sus discípulos cómo habían sido las ofrendas, qué tal les pareció. Y ellos le respondieron que había gente muy generosa, gente que daba mucho dinero, y que otros eran muy tacaños, refiriéndose a la ofrenda de la viuda. Sin embargo, el Señor Jesús, que conoce los corazones de los hombres, le dijo de que ellos estaban equivocados en su apreciación, porque esos que aparentemente habían dado generosamente, que habían dado grandes sumas de dinero, dieron lo que les sobraba. Sin esfuerzo, sin sacrificio. Pero sin embargo, la viuda, esa mujer que no tenía ni un solo centavo, dio una ofrenda que llegó a agradar a Dios. Porque era todo lo que ella tenía. El Señor siempre pide una ofrenda que tenga esfuerzo. Y no cualquier ofrenda, porque el Señor siempre pide lo mejor. Si vamos al libro de 2 de Samuel, por favor. 2 de Samuel, capítulo 24. Versículos del 18 al 25. Dice la palabra de Dios que David había cometido un error. Cuando censa al pueblo, cuando Dios no le había dicho, Jehová no le había dicho que lo haga. Sin embargo, él va y censa al pueblo. Segunda de Samuel, capítulo 24. Dice que el profeta, el vidente de Dios, fue ante David. Y el verso 10 dice que después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se había levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová,
tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo las haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días, que en 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque su misericordia son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Fue necesario leer todo esto para que usted tenga conocimiento, ¿no?, de por qué David tuvo que comprar la era de Arauna. Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Y todo esto, oh rey, Arauna le dijo, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Arauna se lo iba a dar gratis. Tenga, mi rey, ahí están los bueyes, ahí está todo para que usted pueda hacerle el sacrificio a Jehová por el pueblo. Pero el rey David le dijo: no, sino que por precio te lo voy a comprar, te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Miren, el Señor siempre pide una ofrenda con esfuerzo. Y no cualquier ofrenda, porque Él pide lo mejor. En la palabra de Dios quedó registrada la ofrenda de Abel, porque él dio lo mejor. ¿Qué ofrenda le darías a Dios para que llegaras a tocar el corazón de Dios? Abel pensó en el rebaño y, tomando lo mejor de él, dice que lo presentó a Dios. Pero ¿por qué ese rebaño se constituyó en la mejor ofrenda?
Hay un significado, hay un trasfondo al respecto. Abel le estaba diciendo con esto a Dios de que él le estaba ofrendando su vida. Abel le estaba diciendo a Dios con esto de que él quería morir por él. Pero como Abel no podía hacerlo en su lugar, Abel estaba ofrendando ese animal como sacrificio. El escritor a los Hebreos nos dice, en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esa ofrenda que estaba presentando Abel a Dios se estaba constituyendo en el prototipo de Jesucristo. Desde el tiempo de la primera pareja creada y en el tiempo de Abel, que fue el hijo de Adán y Eva, la ofrenda que presentó Abel se estaba constituyendo en el prototipo de Jesús. Porque Cristo es la ofrenda de Dios. Cristo, el Señor Jesús, es la ofrenda de Dios y se ofreció a sí mismo por la redención del hombre. Si Jesús no se ofreciera en sacrificio, nadie sería salvo. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, nadie sería salvo. Por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable. Por lo tanto, déjame decirte de que el Señor Jesús se ofreció por nosotros. Por lo tanto, también déjame decirte de que hay un camino a Dios, al Padre. Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Jesús se constituyó en el camino porque Él dio su vida por ti y por mí. Por eso Él se constituyó en el camino. Él pagó el precio por ti. Él pagó el precio por mí, porque nosotros merecíamos morir por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Nuestros pecados nos llevaban a la muerte y a la destrucción. Pero un día Jesucristo tomó el lugar de cada uno de nosotros. Él tomó mi lugar. Él tomó tu lugar y se ofreció a sí mismo a Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a veces tenemos en poco el sacrificio de Jesús. A veces tenemos por poco el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Sin embargo, la palabra de Dios dice de que el Señor Jesús, después de que resucitó entre los muertos, después que estuvo un tiempo con sus discípulos, porque Él resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo de carne y sangre, pero glorificado, un cuerpo que pudo comer con sus discípulos durante 40 días. Un cuerpo en el cual Tomás pudo meter y tocar los huecos de su mano y de su costado. Y sin embargo era un cuerpo que podía desaparecer y volver a aparecer en el lugar que él deseaba. Luego ascendió porque él necesitaba salir de este mundo para ir al Padre, para poder ser nuestro abogado, para poder estar a la diestra de Dios. Era necesario que a través de la sangre de Jesús podamos entrar al lugar santísimo. Porque no teníamos acceso.
No podíamos entrar. No había forma. Hoy podemos entrar a través de la sangre preciosa de Jesús, sin mancha, pura. Esa sangre hoy nos limpia. Sin embargo, el Señor nos dio también de su Espíritu para ser templo, porque somos templo del Dios vivo. Somos morada del Espíritu Santo. Pero cuando no era así, dice el Antiguo Testamento de que Dios permitió que Moisés elaborara un tabernáculo en donde pueda habitar Él, donde su presencia pueda permanecer, donde al entrar en la entrada del tabernáculo, que eran los atrios, tú podías entrar al lugar santo solamente el sacerdote y al lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año. Pero el sumo sacerdote debería de estar en una íntima comunión con su Dios, purificado sus ropas, santificado días antes, con la ropa adecuada. Y solo una vez en el año podía entrar. ¿Sabe cómo entraba? Le amarraban una soga. Mientras el sacerdote iba entrando al lugar santísimo y sonaban las campanillas de sus ropas, sabían de que estaba vivo. Si el sumo sacerdote no se escuchaba por un tiempo, significaba de que había muerto y tenían que sacarlo con la soga. Ese era el fin de la soga, para poderlo sacar, porque nadie podía entrar después. Pero gracias damos a Dios de que hoy Él nos hizo morada de su Espíritu. Pero a veces tenemos en poco eso. A veces no reconocemos quién vive en nosotros. A veces no reconocemos a quién le pertenecemos y a quién le hacemos morada. Porque no hemos hecho diferencia, conforme dice Ezequiel, entre lo santo y lo profano. Nosotros hemos profanado el templo de Dios, la morada de Dios, porque aún a veces no entendemos ni comprendemos de que somos morada de Dios. Y destruimos el templo de Dios. Destruimos la morada de Dios con nuestras actitudes, con nuestra forma de pensar, de hablar, con nuestra forma de vivir. Estamos hiriendo al Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice ya en el Nuevo Testamento: y el que destruya al templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque tú y yo somos templo. Debemos cuidar este templo, donde habita el Santo de los Santos. Cuando nosotros invitamos a Jesús para que sea nuestro Señor, para que sea nuestro Salvador, para que entre en nuestro corazón y nacer del agua y del Espíritu, estamos ofrendando a Dios lo mejor, tu vida. Pero a veces tenemos por inmunda la sangre del pacto. Te da lo mismo estar en la iglesia como no estar en la iglesia. Te da lo mismo ser salvo o no ser salvo. Es como que si nos presentáramos ante el Padre y le dijéramos: Señor, me presento ante ti a través de Jesús. Acéptame como tu hijo, pues me entrego hoy a ti de la misma manera que Jesús lo hizo por mí. Esa es la ofrenda que agrada a Dios, que toca el corazón de Dios. Esta es la ofrenda genuina que Dios desea de ti y de mí. Las obras no cuentan para ser salvos.
sino la sangre preciosa de Jesús derramada en el Calvario. Una persona, si no ha sido lavada en la sangre de Jesucristo, no puede ser salva. Porque lo único que lava nuestros pecados es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. Es la sangre del Hijo de Dios. El apóstol Pablo dice de que fuimos salvos para que andemos en buenas obras. Después de la salvación podemos hacer obras excelentes en Dios. Dios pide que demos nuestra mejor ofrenda. Dios pide que demos lo mejor de nuestra vida, pero también nos confronta a entregar lo que más amamos. Dios le pedirá a usted aquello que más usted ama. Un día los apóstoles le dijeron al Señor Jesús: Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué tendremos? Y el Señor Jesús le supo responder: de cierto os digo que no hay ni uno solo de vosotros que haya dejado casas, tierras, bienes, familia, por causa de mí y del reino de los cielos, que no haya de recibir 100 veces más en esta vida y en la otra vida venidera. Si tú no le has dado correctamente a Dios, debes romper esa maldición. Debes romper toda maldición en tu vida, en todas las áreas. Luego haz un pacto de fidelidad a Dios. Hay una palabra en griego llamado arete. Esta palabra en griego llamado arete, el significado es excelencia. El arete de un atleta es la manera como define la carrera. Eso es excelencia cuando se es el mejor. El arete de una ama de casa es la excelencia de cómo conduce su hogar. El arete de un maestro es la excelencia en la manera como enseña. El arete de un cristiano es la manera como se relaciona con Dios. Cuando el Señor dice de que Abel alcanzó más excelente sacrificio que Caín, se está refiriendo a que la excelencia de un cristiano la determina la manera de cómo él da. Debemos pedirle a Dios que nos dé excelencia como creyentes. De esa manera le vamos a ofrendar lo mejor de nuestras vidas. No para hacer lo que nosotros queremos, sino para lo que Dios quiere que tú hagas, con el propósito de Dios de engrandecer su reino. La fe para ofrendar es la misma fe que nos lleva a conquistar muchas veces nuestras finanzas. ¿Por qué? La palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 10, verso 22, nos dice de que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y en el libro de Ageo capítulo 2, verso 8, el Señor dijo: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, el dinero es del Señor, ¿verdad? El dinero es del Señor, la plata es del Señor, pero ¿sabe qué? El diablo ha robado ese dinero, se los ha dado a sus súbditos para poderlos esclavizar, y él tiene el control sobre ellos de una manera tirana. Cuando el Señor Jesús vivió en esta tierra, Él no tenía riquezas, pero Él fue próspero. No tenía riquezas, pero Él fue próspero.
No podríamos decir del que el Señor era pobre. Él era próspero, porque un pobre no puede alimentar a más de 10,000 personas, solamente con unos peces y unos panes. Sin embargo, Él lo hizo. Jesús no andaba con dinero en el bolsillo, pero sin embargo tenía un tesorero. Cuando alguien tiene un tesorero es porque tiene dinero que administrar, ¿verdad? Tampoco tenía cuando le fueron a cobrar los impuestos. Él tampoco tenía un solo centavo en ese momento en su bolsillo. Pero el Señor sabía de que había una fuente de provisión directamente en Dios. Y le dijo a Pedro, abre la boca del pez y saca la moneda. El Señor utilizó el banco de un pez y le dijo a Pedro, echa el anzuelo, no le pongas carnada y del primer pez que saques vas a encontrar una moneda. Toma esa moneda, paga con ella los impuestos tuyos y los impuestos míos. ¿Ah? Comprobamos de esta manera que el Señor era próspero, porque Él pagaba los impuestos. Aunque no hizo alarde de bienes materiales, ni casas, ni riquezas de ese tiempo, siempre había gente que lo recibía, que le abría su casa para hospedarlo. Dice que las mujeres lo servían, le traían y lo servían. Eso es prosperidad. Todo el ministerio terrenal del Señor fue próspero. Hoy en día Hollywood y las grandes firmas católicas nos han demostrado desde muy niños en la religión de que a un Jesús pobre, a un Jesús que no tenía dónde dormir, pero sin embargo la palabra de Dios dice lo contrario. El Señor Jesús murió en la vergonzosa cruz desnudo. No murió con un calzoncillo de ese tiempo como lo presentan en las películas. Él murió desnudo porque Él debía de pasar vergüenza en esa vergonzosa cruz. ¿Y saben por qué Él era rico también y próspero? Porque cuando le sacaron la túnica era de una sola costura y era de lino. Y algo que es viejo, malo, en tela, los soldados no lo hubieran puesto a sortear para ver con quién se quedaba con la tela. Para concluir, a través del profeta Jeremías, el Señor dijo en Jeremías capítulo 17, versos 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué da Él? Según el fruto de sus obras. Dios sabe que el corazón del hombre está lleno de engaño. Y para poder bendecir a sus hijos, el Señor primero tiene que probar qué dirección han tomado esos corazones. Por tal motivo, Dios permite que las personas pasen por circunstancias muy difíciles en sus vidas, que los van a llevar a un desprendimiento total, tanto de sí mismo como de los bienes que hayan adquirido. Porque Él necesita quitarte lo que tienes para poder probar tu corazón, para poder tratar contigo. Sé que el Señor quiere dar a cada uno de sus hijos la provisión que ellos necesitan. Él lo desea más que nosotros mismos, pues el corazón de Dios es extremadamente generoso. Además, todos los hombres de Dios primero fueron probados antes de ser prosperados. El proverbista dijo, echa tu pan
sobre las aguas, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que ha de venir sobre la tierra. Cuando usted ofrenda a Dios, cuando usted le da los diezmos a Dios, cuando usted le siembra a Dios, reparte a 7 y aún a 8. Nunca puede darle más de lo que Él le ha dado a usted. No hay una sola persona que puede decir que da más de lo que Dios le ha dado. No existe persona. Nadie puede ganarle a Dios en dar. Nadie puede ganarle a Dios en la manera como Él nos da. Cuando tenemos un corazón generoso, no vamos a cuestionar a Dios. Cuando tenemos un corazón generoso, no vamos a cuestionar a mi hermano por lo que da o deja de dar. Cuando tenemos un corazón generoso, no vamos a cuestionar por lo que Dios me pueda dar o no me pueda dar, sino que das con todo el corazón y luego Dios te va a recompensar. Dios dejó establecido que nosotros debemos de ofrendar, pero Él lo hizo para probar nuestra actitud. Por eso Él permitió que nosotros ofrendáramos de voluntad, para probar nuestra actitud. Dios prueba nuestro corazón de acuerdo a la manera como nosotros ofrendamos. Porque el Señor dejó principios establecidos sobre la importancia de dar. Y si usted escudriña la palabra de Dios con respecto a Caín y Abel, Dios no les dijo que tienen que ofrendar jamás. No existe en la palabra de Dios en Génesis de que Dios le haya dicho a Caín y Abel de que deben de ofrendar y sacrificar algo a Dios. No hay, sino que ellos se sintieron movidos por su corazón a ofrendar a Dios. Y Abel es muy probable que pensó por muchos días y por mucho tiempo que podría ofrendarle a Dios. Pues él quería darle lo mejor. Recuerde, nunca vamos a poder dar más de lo que Dios nos da. Porque Dios ama al dador alegre. No des por necesidad. No des por obligación. Eso no le sirve a Dios. Eso no te va a ayudar a ti tampoco. Darlo con corazón alegre. Porque Dios ama al dador alegre. No des para que Dios te bendiga. Da porque Dios ya te ha bendecido. En los lugares celestiales con Cristo. Ya tú eres bendecido. Dios ya te ha bendecido. Depende de ti que lo creas. Amén. Pueden ponerse en pie, por favor. Gracias, Padre, por tu palabra. Que esta palabra tuya, mi Padre, haya quedado grabado en nuestros corazones. Amado Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, no pueda volver vacía. Que haga la obra, mi amado Señor, en los corazones de cada uno de tus hijos. Tú nos conoces. Conoces y pesas nuestros corazones. Conoces y pesas nuestros sentimientos. Conoces y pesas las intenciones de nuestro corazón. Sabes qué queremos hacer y hacia dónde queremos dirigirnos. Pero sin embargo tu palabra dice que tú enderezas nuestros pasos.
Que tú, Señor amado, señalas los pasos del hombre por donde deben dirigirse, para que no se vaya ni a derecha ni a la izquierda. No hay nada más que pertenecerte a ti. Es la mejor ofrenda que podemos darte. Porque siempre, Padre, vas a tratar en todo momento de decir a nuestro corazón: hijo mío, dame hoy tu corazón. Que podamos, Padre Santo, vivir en santidad delante de ti. Que podamos volver nuevamente a las sendas antiguas. Que podamos, Padre Santo, hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Porque, mi Señor, sabemos según tu palabra que vienen tiempos peligrosos de engaño. Porque el engañador se levantará, mi Señor, a engañar a muchos. Que podamos permanecer firmes sobre la roca. Que podamos permanecer firmes en tu palabra, velando en todo tiempo, porque los días son malos. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias por hablar a través de tus profetas. Gracias por renovar nuestras vidas de día en día. Sabiendo de que los tiempos son cortos y de que tú vuelves, mi amado Jesús, por un pueblo sin mancha y sin arruga. Bendice a tu pueblo, mi Señor. Provéeles, oh Dios amado, del pan necesario en sus mesas. Que no falten, mi Padre. Que no falten, mi amado Jesús, mi amado Padre, por favor, te lo pido. Que no falte pan en sus mesas. Si necesitan de un trabajo, provéeles, mi Padre. Abre las puertas para que puedan proveerse de un trabajo, para sustentar sus hogares, para ser fieles a ti, Padre Santo, en lo que tú les das. Ábrele puertas, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Que sea tu voluntad, que sea en tu tiempo y no en nuestro tiempo. Oh Dios, y aquel que tenga sus emprendimientos, prospéralos al 100%, mi Señor. Que tú derrames bendiciones hasta que sobreabunden. Guárdalos, llévalos con bendición a sus hogares. Líbralos del peligro en el camino y que el ángel de Jehová los guarde a cada uno de ellos. De todo accidente, de todo derramamiento de sangre, en el nombre de Jesús. Rompe, Señor amado, en el nombre de Jesús, toda obra del diablo, todas maldiciones que se levantan contra ellos, sea roto en el nombre de Jesús. Sea librando a sus hijos, sea librando a sus padres, Señor amado, en el nombre de Jesús. Sabiendo, Señor amado, de que tú quieres una iglesia unida. Sabiendo, mi amado Padre, de que tú quieres una familia unida. Que aprendan a caminar en unidad delante de ti, en un mismo espíritu, en un mismo amor. Porque el enemigo está hoy en día queriendo destruirla. El enemigo está hoy en día queriendo destruir esos matrimonios, queriendo destruir la relación entre padre e hijos y entre hijos y padres. Mas sin embargo sabemos de que tú quieres restaurar a la familia, quieres restaurar los matrimonios, quieres hacerlos libres.
Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice tu palabra, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre santo de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Jehová Jireh Ministerios presenta los horarios de servicios de la semana. Lunes 7:30 de la noche, servicio para damas, guerreras del Altísimo. Martes 7 de la noche, servicio de oración y clamor. Miércoles 7 de la noche, servicio escudriñando su palabra. Jueves 7:30 de la noche, reunión de caballeros. Viernes 10 de la mañana, ayuno congregacional. 7 de la noche, Escuela de Capacitación al Liderazgo, Bartimeo. Sábado 11 de la mañana, servicio para niños menores de 11 años, Valientes del Reino. 4 de la tarde, servicio para señoritas hasta los 19 años, Esther. 5:30 de la tarde, servicio juvenil para mayores de 12 años, Generación de Poder. Domingos 10:30 de la mañana, servicio congregacional de alabanza y adoración. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10:24-25. Te esperamos. Dios te bendiga.